Queremos conversar con la activista social, la doctora María Esther Roa. Ella estuvo hoy por tribunales siguiendo de cerca la audiencia preliminar, la parte final de la audiencia preliminar, en realidad, del caso de los tapabocas de oro, el conocido proceso en el que estaba imputado, acusado estaba incluso, el ex titular de la DINAC, significativamente corrupto también para los Estados Unidos, Edgar Melgarejo. Y la novedad en realidad es que ya la jueza le imprimió el trámite de oposición. ¿Y por qué digo acusación primero y después mencionamos trámite de oposición? Lo que pasa es que el fiscal Juan Ledesma se allanó al pedido de las defensas de otorgar la suspensión condicional del procedimiento, que es una salida alternativa para evitar el juicio oral y público, y esto obviamente no cayó para nada bien en la opinión pública, y la doctora Esther Roa se lo hizo saber al fiscal. Bueno, le saludamos también a la doctora María Esther Roa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Lucas, Natalia, un placer estar en contacto con ustedes. Y así como decías, esta mañana se llevó a cabo se continuó la audiencia preliminar contra Edgar Melgarejo, declarado significativamente corrupto por la Embajada de los Estados Unidos y beneficiado por la justicia y de las manos de la Fiscalía, que nuevamente se allana al pedido de la defensa, y con eso demuestra la debilidad institucional que en Paraguay todavía no podemos castigar la corrupción. Imagínense de facilitarle a un hombre que robó en pandemia. Me parece demasiado desastroso, pero por lo menos yo salí con la conciencia tranquila, ¿verdad?, de haberle escrachado por lo menos ahí en pleno Poder Judicial a ella, perdón, a él, a su abogada y a todo su entorno, ¿verdad? Pareciera ser que, o al menos esto se podía leer en algunos comentarios, doctora, que el caso podía terminar de esta forma con la anuencia del fiscal Juan Ledesma en cuanto al pedido de la salida alternativa. Ya teníamos prácticamente 5 o 6 días de audiencia preliminar ante una magistrada que ingresó hace poco nada más también en el cargo, pero podemos decir afortunadamente se imprimió el trámite de oposición y ahora esto depende de la Fiscalía Adjunta. Sí, hay que hacer un poco de memoria. Tomás Rivas, el diputado también, te acordarás que se fue a juicio oral, y previo a la apertura del juicio oral, el fiscal la defensa plantea la extinción por el pago por la reparación del daño, pero en este caso, por ejemplo, el fiscal Luis Piñanes se opuso a esa salida procesal que le otorgó el tribunal, y él apeló, y eso pudimos revocar, no se pudo revocar en la Cámara de Apelación, por ejemplo, ¿verdad? Pero aquí, en el caso de Edgar Melgarejo, se da una situación distinta, en donde el propio fiscal se allana al pedido de la defensa. Entonces la jueza le da ese trámite de oposición, se va a ir junto a la fiscal adjunta Soledad Machuca, que sabemos perfectamente que siempre responde también al equipo, ¿verdad? O sea que sería muy difícil conseguir de que ella, por ejemplo, formule acusación para que podamos continuar hasta el juicio oral, ¿verdad? Me parece muy desalentador de que apliquen medidas o salidas procesales muy benignas en materia de lucha contra la corrupción, y violenta todo, digamos, un sistema que implementado en otros países, donde definitivamente los hechos punibles de corrupción pública no pueden ser beneficiados por estas salidas procesales. Es lo que yo justamente trato de explicarle, ¿verdad?, siempre a los jueces y a los fiscales, para que no tomen esas decisiones que violenta todo y que prácticamente incentiva acá en Paraguay la corrupción. Pues imagínense, pago lo que robé y me quedo sin nada. O sea que sin antecedentes, sin estar en el banquillo de los acusados. Esa es la imagen que uno tiene y la lección que deja. Y eso incentiva la corrupción, definitivamente. Vimos incluso un video que compartiste a través de tus redes sociales, doctora, cuando encarabas al ex titular de la DINAC, el principal acusado en esta causa, el principal procesado, podemos decir a estas alturas, y le reclamaba justamente la cuestión de que en un momento tan sensible como es el inicio propiamente de la pandemia aquí en nuestro país, que se haya montado esta suerte de esquema para poder desviar fondos públicos a través de la sobrefacturación en la compra de estos tapabocas. Y bueno, él prácticamente te miraba con una cara sonriente, y entiendo, o al menos no se escuchó muy bien la respuesta que te dio, doctora. No, totalmente. Él se dio la vuelta, incluso me pasó la mano, rechacé ese gesto tan estúpido, ¿verdad?
Y por otro lado, le dije, ¿verdad?, que él cargaba sobre su espalda 16.000 muertos en pandemia, que eso nadie puede olvidar, y de que aunque sea yo una voz a lo mejor, ¿verdad?, que reclama justicia, a lo mejor en algún momento la gente va a despertar y va a tomar conciencia del daño que producen esta gente. Salió también la defensa de que, bueno, está haciendo política. Lo que él desconoce es que yo estoy luchando hace más de 10 años contra la corrupción en Paraguay, ¿verdad? Y eso lo habla en la historia de lucha que yo tengo. Pero gente como Edgar Melgarejo nos ponen en su altura a todos. Y como él es un corrupto, un sinvergüenza, piensa que todos somos iguales, ¿verdad? Y después la doctora Sara Parquet, que siempre también me tiene en la mira, de maltratarme en las audiencias, de hacerme sentir de que yo no soy parte, como si fuese que la corrupción no nos victimiza a todos, porque nosotros todos los paraguayos pagamos un impuesto para que sea bien administrado esa plata, y cuando nos roban o desvían el curso de ese dinero, nos convierte a todos en víctimas. Y esos conceptos tan básicos, una abogada de la talla de Sara Parquet, por ejemplo, que no entienda, me llama la atención, ¿verdad? Y por eso justamente le dije, ¿verdad?, de que ella como abogada optó por llevar el pan a la mesa de su hijo manchada de sangre, dolor y tristeza y muerte, ¿verdad? En cambio yo lucho contra la corrupción porque esa es la forma como yo quiero dignificar mi rol de madre. Doctora, y a partir de ahora lo que queda al menos es darle seguimiento y estar atento a lo que pueda responder la Fiscalía Adjunta, que sin duda también va a ser importante lo que pueda aportar la ciudadanía, recordando siempre obviamente toda la relevancia de este caso, y estar atentos también al trabajo del doctor Juan Ledesma, ¿verdad? Que además tiene varias causas importantes también a su cargo. Nosotros vamos a hacer ese control, Lucas, como sabes que lo hacemos siempre. Nosotros vamos a presentar una nota al fiscal general del Estado advirtiendo este hecho tan desdenable, ¿verdad? Y también hay otros expedientes que estuvo justamente planteado por la fiscal, era Mariscano, por ejemplo, el tema de la caja bancaria, el tema de Mocipar. O sea que hay varios expedientes que tienen ese mismo tinte, ¿verdad? En donde se allanan los fiscales, puede acusar y se blanquean así, ¿verdad? Así que el trabajo es arduo. Doctora, te agradecemos mucho por este contacto, ¿eh? Gracias, muy amable. Gracias. Abrazos. Ya está bien. Usted está escuchando PDS. Bueno, así escuchamos a la doctora María Esther Roa, ella es activista social